En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy en este video quiero hablar sobre el capítulo número 3 del libro del Padre Joseph, que se llama La sanación de las familias. Y en el capítulo número 3 le puso el título como La oración para la sanación de familias y su historia personal o mi historia. Entonces en este capítulo él empieza a redactar cómo es que él entró a todo lo que se llama la sanación de las familias, cómo llegó a este punto y cómo Dios lo llevó para que empezara a hacer este ministerio. Y él dice de que pues ya lleva muchísimos años haciendo ese tipo de trabajos donde le puso el nombre o el nombre fue tomado como Seminario de Oración para la Sanación de Familias. Pero entonces lo que realmente es la oración de familias o lo que hacen ellos son cuestiones personales que no necesariamente están relacionadas con toda la familia de la persona, pero sin embargo este nombre proviene del hecho de que muy a menudo, que esa es la clave, la gente no sana cuando recibe la oración de familias porque sus familias en su conjunto necesitan oración. Por lo tanto, a menos que la familia completa sea sanada, el individuo no puede sanar. Entonces la idea es de que muchas veces nos consideramos simplemente que estamos en algo individualista, que eso es muy común en esta sociedad, especialmente en Estados Unidos, donde se puede decir que la familia no es lo principal. En otras culturas la familia es la clave, es lo fuerte. Pero acá normalmente el individualismo es más fuerte que la familia, ¿no? La superación personal es más importante que el bienestar familiar. El trabajo, el dinero, a veces sobrepasa, es más importante que la familia. Entonces muchas veces nos enfocamos tanto en el individuo y no vemos que el problema puede ser generacional, familiar, y eso es algo que él se dio cuenta. El fenómeno que él empezó a descubrir es de que simplemente orando por la sanación de la familia, no nomás por la persona, sino por la familia, las personas de esa familia eran automáticamente sanadas. Entonces había algo familiar donde les estaba afectando al individuo. Entonces no era orar por el individuo, era orar por la familia y lo que estaba afectando para que el individuo quedara libre, que también en mi experiencia ha sucedido bastantes veces en la práctica pastoral. Entonces, aquí empieza su historia del Padre Joseph, y aquí voy a ir leyendo muchísimo porque es su historia. Él dice que fue ordenado sacerdote católico en 1993 en Uganda. Antes de eso, había sido educado en la Iglesia Católica en África, en Europa, preparándose para el sacerdocio, que es muy común que en África los manden a estudiar fuera. Practicó su sacerdocio en África por 14 años antes de venir acá a Estados Unidos. Entonces, él deja claro que no tenía ninguna experiencia personal con la renovación carismática, que también la renovación carismática es un movimiento donde hablan mucho sobre la sanación, especialmente por el tema del don de sanación. Entonces dice que no ha tenido esa experiencia. No sé si ahorita ya haya tenido alguna experiencia. Entonces creció en una tradición católica que no parecía creer en orar por los enfermos. Y eso es muy común. Oramos mucho como católicos por las almas del purgatorio, por los muertos. Eso es algo que nos enseñaron. Oren por los fieles difuntos, orar los novenarios, todo ese tipo de cosas. Pero orar por los enfermos para que tengan una sanación inmediata a veces no es común. A veces se dice, aquella persona está enferma, oraremos por ella, no sé, un rosario, un Padre Nuestro, se ofrece una misa, pero yo me doy cuenta que cuando se ofrecen misa, la mayoría sí son por difuntos. No es por sanación o por la salud de alguien. Es muy raro cuando se ofrece una intención por la salud de alguien. Normalmente sí son por fieles difuntos, porque a veces no creemos que automáticamente vaya a sanar o que vaya a suceder algo y mejor nos abrimos mejor tal vez por no decepcionarnos a que simplemente oramos por la persona y si no se sanó, pues bueno, era voluntad de Dios y está en las manos de Dios. Y aquí es lo que va a empezar a hablar un poquito donde tal vez haya otra opción a esa idea. Entonces a veces decían mientras visitábamos a los enfermos que orarían por ellos sin saber lo que decían en realidad, o a veces decíamos algunas oraciones al pie de la cama del enfermo, pero sin esperar que estas personas fueran sanadas inmediatamente. La oración era más bien una oración de consolación, y eso es muy cierto. Una oración de consolación tanto por quien oraba como para quien recibía la oración. Era más que nada una oración de consolación donde decíamos, encargamos o encomendamos a esta persona enferma en las manos de Dios, que es bueno como quiera hacer esa oración. Después, como sacerdote, tenía que el Padre Joseph administrar el sacramento de la unción de los enfermos,
que iba haciendo como automáticamente siguiendo el ritual, porque es un ritual que seguimos. Recuerdo que algunas veces si el enfermo se mejoraba un poco más de lo que él esperaba, pero después pensaba que no todos los enfermos iban a recuperar, sino que tal vez algunos iban a morir. Entonces, él había oído hablar sobre la oración de sanación, especialmente sobre el árbol genealógico de la familia, pero él pensaba que era algo supersticioso. Y a veces esto puede pasar mucho dentro de la iglesia, donde pensamos que esa oración para la sanación familiar puede ser algo supersticioso, donde solamente mis pecados me afectan a mí y ya. Y cuando no es cierto, o sea, los pecados de nuestros familiares, especialmente padres de familia o abuelos, sí nos pueden afectar a nosotros hoy en día. Entonces él se preguntó, ¿por qué debo orar por la familia si solo sé que quiero orar por el individuo, que es otra vez esa relación familia con el individuo solamente? Fue con esa manera de pensar que llegó a Estados Unidos haciéndose esa pregunta, ¿no? ¿Por qué rezar por toda la familia cuando solamente esta persona está enferma? Sin saber que esta persona está enferma por la familia. Entonces empezó a investigar sobre este tema en un periodo de su sacerdocio donde tenía bastante tiempo libre. Pensé que tal vez era la oportunidad de explorar y profundizar sobre el tema. Entonces, lo que le vino a pasar fue un punto donde se encontró repetidamente en una investigación que era que sí había cadenas de la familia. Uno podía orar sin cesar por el individuo, pero no ocurriría nada. Y eso pasa muy a menudo. Si rezas por una persona, pues no sucede absolutamente nada. Puede que la persona no sea el problema, es algo más. Y es normalmente en la familia, especialmente las consecuencias del pecado de las familias. Entonces, él se encontró con un caso. Él le pone en el libro, se llama el caso de Joe, el caso de José, para la traducción. Entonces, como parte del ministerio sacerdotal, normal escuchar confesiones cada fin de semana. Entonces, poco a poco fui dando cuenta que una misma voz recurría al sacramento a casi la misma hora todos los fines de semana y confesaba los mismos pecados cada vez. Eso es muy común para los padres. Eso es una cosa que a veces sucede muy repetidamente, donde tal vez no vienen y se confiesan de frente a ti. Está como se podrá decir, una telita donde no se mira a la persona. Entonces la persona pues viene, no sabes quién es, no sabes si está alta, baja, no sabes nada de cómo se mira, pero la voz es siempre la misma voz y ya te empiezas a dar cuenta, es la misma persona, es la misma persona, y a veces hasta ya sabes, ya hasta los pecados que me va a decir. Porque pues ya sabes, ya empiezas a reconocer cada vez que las personas van cada semana, constantemente, ya las empiezas a identificar. Entonces, esto le estaba pasando con esta persona y así ocurrió durante muchos meses. Entonces esta persona, Joe, estaba yendo a confesarse prácticamente cada fin de semana. Un día vino él a confesarse los mismos pecados y mientras lo escuchaba, una idea le llegó a su mente del padre. ¿Ataduras de familia? Cuando él terminó, le dije que tenía una propuesta que hacerle. Le pregunté si estaría dispuesto a hablar con él fuera del confesionario. Él dijo que sí. Entonces, después de que acabaron las confesiones, fueron a su oficina. En esa misma tarde se reunió con Joe, con José. Y ahí es donde ya lo empieza a conocer. Un hombre retirado. Estas son sus características, ¿no? Ya está retirado, 60 años. Había sido criado en un hogar católico. Nunca faltó a la misa con su familia. Dejó su casa para trabajar cuando tenía 16 años, pero nunca faltó a misa los domingos, con la excepción de solo una sola vez cuando tenía 15 años. Típico católico. Voy a misa y no falto a misa los domingos, entonces sí se mira una persona que llevaba la vida que se propone para el católico. Él había acudido regularmente al sacramento de confesión una vez al mes por más de 20 años. Entonces, una persona que sí estaba yendo a confesarse y de que sí estaba tratando de liberarse de ese pecado. Normalmente cuando van las personas a confesarse constantemente es porque quieren liberarse de algún pecado y lo hizo por 20 años. Y por el resto del tiempo fue una combinación de una vez cada 3 semanas, una vez a la semana, cuando yo lo conocí. Entonces empezó de una vez al mes a aumentar, ¿no? Una vez por semana. Yo había recibido el sacramento de reconciliación más veces que yo, que soy sacerdote. A veces es cierto, a veces las personas sí tienden a veces a confesarse bastante más que un sacerdote. La Iglesia Católica, quiero hacer un paréntesis, la Iglesia Católica pide que por mínimo se confesen una vez al año. Esa es la regla, una vez al año. Cuando se apareció la Virgen, o las apariciones de la Virgen, pide una vez al mes. Normalmente es lo que yo recomiendo, una vez al mes irte a confesar. Pero hay personas donde por alguna situación sienten
culpa, sienten vergüenza, sienten dolor, sienten esa necesidad de confesarse más seguido y empiezan a ir cada semana. Entonces, lógicamente no se les juzga como malos, simplemente pues se les sigue dando el sacramento, no es algo pastoral, no pasa nada. Ciertamente que yo era mucho menor que él, pero aún así no podía comparar su récord con el de él. Así él recibía la Eucaristía cada vez que iba a misa, entonces primero confesarse como buen católico y después comulgar. Durante 20 años había ido a misa diariamente. Ahora, ya estaba yendo a misa diariamente, no nomás el fin de semana. Y recibía la Eucaristía cuando vivía cerca de una parroquia. En su vida había recibido toda clase de terapias. Entonces también yo estaba tratando de lidiar con este problema que tenía a través de terapia, consejería, que podía pagar. Entonces, aunque pagó dinero, no había ayudado a superar sus problemas. Dice José que había tenido este problema desde que él tenía 15 años. Entonces en ese momento ya tenía 60 y desde los 15 años estaba lidiando con ese problema. En otras palabras, por 45 años yo, José, había tenido una vida de oración intensa y por 45 años nada de lo que había hecho lo había liberado de esos pecados. Entonces, si te estás confesando, ese es también otro punto importante, ¿no? Si te estás confesando, estás yendo a terapia, estás yendo a misa, estás teniendo vivir un estado de gracia y nada ayuda, probablemente es que no vaya por ahí. Yo también me di cuenta de eso, me estoy dando cuenta de eso, que hay muchos pecados que no simplemente se pueden parar y a confesarse. En la confesión se borran los pecados, pero se tiene que entender de dónde viene el pecado para que así se pueda cerrar esa puerta, que de eso se trata el libro. Cerrar las puertas que Satanás pueda atender en nuestras vidas. Y si era una puerta de esas, de las 4 que vamos a mencionar después, cerrando esa puerta, el pecado automáticamente cesa. Aunque también puede haber otras razones, no nomás pueden ser esas 4 puertas, a veces puede ser la falta de virtud. El irte a confesar, pues no te hace que crezcas lógicamente, por ejemplo, en la virtud de la paciencia. La virtud de la paciencia se practica día a día de aquí hasta que se muera y a veces, muchas veces por impaciencia, uno peca y se enoja y anda diciendo cosas que después se arrepiente. Entonces ahí simplemente el confesarse puede que te ayuden a borrar los pecados, pero se necesita la virtud para dejar ese pecado. Entonces, ¿cuál fue la conclusión? ¿La vida católica no era suficiente? Podría ser si no sabíamos que las mismas acciones como las de José habían producido muchos santos en la historia de la Iglesia Católica. La otra alternativa sería pensar que algo estaba faltando, que es la que se va el Padre. José estaba ahora retirado, ya no tenía recursos y vivía de los beneficios del gobierno. Cuando se sentaron a hablar, le dijo a José que tenía la idea de que estaba confesando pecados que eran más grandes que él. Más grandes que él. Me imaginaba que si esta persona había pasado por este bastante tiempo y considerando su fidelidad y su fe por tanto tiempo, debe haber luchado fuertemente para deshacerse de estas cosas. Seguramente habría dicho muchas oraciones y probablemente había tratado medios de liberación como la psicoterapia. Concluí que si él todavía estaba luchando con esto era porque ninguna de esas cosas había sido efectiva para solucionar ese problema. Entonces pensé que sería bueno tratar con José algunas de las teorías que había estado estudiando sobre la sanación del árbol genealógico, que es las oraciones de la familia, la sanación de familia. Si esta teoría también fallara, pues no será la primera vez que él se enfrentara a una derrota, entonces pues, ya había intentado muchas otras cosas. Y por cierto, no me echaría la culpa de la derrota, pues le estaba proponiendo algo fuera de lo común. Todo esto me pasó por mi mente en algunos segundos, como que tenía ese miedo, ¿no? ¿Y qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si haces esta oración y no funciona? Entonces él respondió con su sorpresa que acerca de los pecados que menciona el Padre, que eran más grandes que él, que dice, pero Padre, yo soy quien los cometo. O sea, yo soy el responsable. Y él le dijo, sí, pero yo pienso que son más grandes que tú. Quizás usted está enchufándose en algo y esta palabra va a ser clave, enchufarse, porque eso es lo que se usa en la oración final, que es la paralitúrgica que vamos a hacer, que es desenchufarse, o en otras palabras, cerrar la puerta, como cualquier idea que se te venga más clara a la mente, cerrar la puerta o desenchufar para que ya no pase. Entonces estaba enchufado a algo y como estaba enchufado a eso, le estaba pasando la corriente. Es como estar agarrando a una persona que está agarrada a otra persona que está agarrada a algo que pasa electricidad. Pues también te va a tocar a ti. Entonces le dice, ¿qué quiere decir con esto?
Puede ser que haya algo que viene de su familia que está causando algunas cosas. Le preguntó que se había escuchado sobre la oración de sanación de las familias. No, pero no se oye mal. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo ocurre? Le preguntó y dice, de repente se convirtió en un experto y era la primera vez que lo iba a hacer. Le expliqué el concepto, le di unos papeles. Esos son los papeles que se dan en estos talleres para empezar a ver de dónde pudiera venir, que son las 4 puertas, que lo vamos a ir hablando cada video. Entonces, cada video se tiene que ir llenando un formulario para que vayan viendo de dónde pudiera venir. Entonces, ni siquiera le di la hoja que trataba del oculto, que más tarde usaría en los seminarios, porque también se tiene que ver lo del ocultismo, que ahí es donde yo he encontrado más este problema. Las personas que se meten en el ocultismo, después los nietos se vienen enfermando. Entonces se enferman, estás hablando de niños, por culpa de los abuelos que están metidos en ocultismo. Entonces, él revisó la hoja, marcó las áreas que eran aplicables a su familia, después se dirigió a la oración de arrepentimiento, que así normalmente empieza, se tienen que arrepentir por las causas pertenentes a su familia, era como pedir perdón a Dios por los pecados de toda la familia. Dije una oración de liberación del maligno, entonces viene el arrepentimiento por los pecados de toda la familia, después viene la oración de liberación, y después se pide que el Espíritu Santo tomara posesión de él, que se desenchufara de cualquier parte, que es la oración de liberación, es desenchufarse del problema que venga de parte de la familia para que ya no se le cruce a él. Y entonces, que entrara el Espíritu Santo para que tomara posesión del terreno que el enemigo había tomado en la vida de José y de su familia. Esa es normalmente la paraliturgia. El arrepentimiento, desenchufarse con la oración de liberación y pedir al Espíritu Santo que tome posesión de nuestras vidas, especialmente de ese terreno que Satanás había tomado, y se lo damos con nuestra libertad a Jesús. Y ahí es donde viene la sanación. Esa es la conclusión. Entonces, esta es la fórmula. Ahorita tal vez espero que me hayas entendido. Esta es la fórmula para sanar. No es tanto que necesites el don de sanación, que sí existe, que es el que ejerció Jesús. Esta es la fórmula donde es arrepentimiento por los pecados. Entonces, ¿por qué viene la enfermedad? Por el pecado. Normalmente, tal vez no del individuo, tal vez venga familiar. Entonces, se arrepiente uno de los pecados que pudieran estar pasando las consecuencias al individuo. Después el individuo se libera, se desenchufa con la oración de liberación. Le pide al Espíritu Santo que tome posesión y ahí es donde viene la sanación. Entonces dice que el padre que solamente les tomó 45 minutos hacer esto y él se fue. Se preguntaba de dónde salió su valentía de tratar todo eso. Empezó a hacerse preguntas, ¿no? ¿Qué va a pasar? Si pasaría algo malo, que pudiera funcionar o no funcionar. Entonces a veces empieza uno a decir, pues, ahí automáticamente haces la oración y pues no sabes si pasó o no pasó. A mí también ya me ha pasado que he hecho la oración con personas ahí, pues dices, pues quién sabe, ¿no? Pero pues lo que haces es, en vez de pensar negativo, Dios te lo pongo en tus manos y después, al tiempo, empiezas a ver los resultados con las personas que vienen y te dicen, esto me sucedió, esto yo sané, esto fue lo que me pasó. Entonces empiezas a ver el fruto. Entonces, yo no volví a aparecerse al confesionario. Así empezó todo esto ya después. Por 6 semanas siguientes él ya no fue a confesarse. Recuerden que iba una vez a la semana. No lo noté hasta después de 3 semanas que yo no había venido. Tal vez se ha habido confesar otra iglesia en la ciudad, que eso pasa muy común, donde las personas, si tienen iglesias cerquitas, pues van de una a otra, están brincándose. Donde encuentren confesiones, ahí van, ¿no? Entonces, a la 5ª semana tampoco apareció, entonces dijo, tal vez le habrá pasado algo malo. Entonces estaba a veces hasta esperando que regresara al confesionario, pensando de que, pues, ¿por qué no ha pecado, no? Entonces, lo que tenía que ser, o la mentalidad, pues es darle gracias a Dios de que ya no está viniendo. Pues ya no está viniendo, hay que creer, confiar de que pues dejó el pecado. Entonces a la 6ª semana, cuando todavía seguía esperando escuchar su voz, apareció yo, pero no en el confesionario. Entonces regresa José. Lo estaba esperando afuera. Cuando terminó las confesiones, se salió de la capilla, habló con él y le dijo, Padre Joseph, usted me ha devuelto mi vida. Le dije sorprendido, ¿qué? Y él lo dijo de nuevo, soy libre, todo terminó. Hace 6 semanas y nada. Y solo vine a saludarlo, no vine a confesarme. Ahí está la sanación que tuvo. Entonces, tú estás hablando de una sanación tal vez de que
Y pueda que suceda, ¿verdad? De sanaciones que tal vez estamos esperando de otra manera, hasta a veces más mágica, y podemos a veces tener ese pensamiento más mágico, sino de que hay una fórmula. Esa es la fórmula que acabo de describir para que la persona pueda sanar y dejó de pecar, José. Esa era la primera vez que José había pasado 6 semanas en su vida adulta desde los 15 años sin confesarse. Entonces no dice cuál fue el pecado y no menciona exactamente qué era lo que traía la familia. Lo que menciona o lo que importa es la fórmula para buscar esa sanación. Lo que él no sospechaba era que yo había entrado en una crisis inmediata. En vez de alegrarme, entonces se fue a su cuarto, a la rectoría, le puse en llave y empezó a hacerse preguntas, ¿no? ¿Qué otra cosa hubiera podido hacer yo para ser liberado que no hubiera hecho ya en 45 años que habían pasado? ¿Y cómo Dios espera que otras personas hagan más de lo que yo había hecho por 45 años para liberarlo? Entonces, lo que él está haciendo aquí con estas preguntas es esa pregunta de yo había pedido a Dios probablemente en sus oraciones esa liberación, dejar el pecado y nada, y nada, y nada. Y eso es a lo que me refería en el primer video, en la introducción, donde muchas personas oran, si tienen su fe, sí creen, pero no quedan libres. Y a veces piensan de que se van a morir con eso. Y entonces el Padre lo que empieza a entender de que Dios no hacía el milagro porque no le tocaba a él, le tocaba a José. O sea, quien se desenchufó fue él. Hizo la oración con el Padre, pero el Padre no lo desenchufó, fue él. Estaba en su terreno, él tenía que tomar esa decisión de hacer esa liberación. Y es aquí donde me pasa muy seguido en la vida, en este ministerio, donde he rezado por personas de que tú dijeras, pues aquí tal vez hay hasta demonios o malos espíritus, y no pasa nada ahora si no salen de ahí. Y es ahí donde me doy cuenta de que es que no me toca a mí, no le toca tanto a Dios solamente actuar y ya, sino de que la persona tiene que hacerlo por sí mismo, por sí misma. Y una vez que la persona entienda cuál es la oración, cuál es la manera, la fórmula, se podrá decir fórmula, entonces la persona queda liberada, porque nos tocaba a nosotros. Este tipo de liberación nos toca a nosotros. Puede que sea otra, como exorcismos y otro tipo de cosas donde sí le toca a la autoridad de la iglesia entrar y hacer ese tipo de oraciones. Pero esta de la que habla el padre Joseph le toca a la persona. Entonces, entras, según él, en una crisis que por 10 años pasó él como sacerdote pensando en el seminario, entrenándose para el sacerdocio en diferentes partes del mundo, y ninguno de sus profesores entró en el salón de clases y habló sobre esta oración de sanación del árbol genealógico. Es muy común, no nos entrenan para esto. En el seminario no hay estas clases, yo tampoco las recibí. Entonces esto es algo que voy a hablar después de esto, que Dios me mandó el libro por diferentes personas, y yo al principio decía, no, pues no creo que sea tan importante, no lo miré en el seminario, se escucha hasta supersticioso igual que el padre, o sea, hay como una cierta, se podrá decir, resistencia a esto, porque es desconocido, no es muy común y no te lo enseñan, no es parte de las clases de la formación. Sin embargo, pues es necesario, y creo que muchas personas se pueden beneficiar, sí lo creo. Entonces Dios me lo mandó el libro a través de unas personas. Por fin decidí agarrarlo, lo leí, y ahí es donde me empecé a dar cuenta de que había este tipo de fórmula donde lo empecé a aplicar en mi propia vida y me empezó a funcionar. Entonces, como a mí me funcionó y la manera que lo apliqué por primera vez es donde hice la prueba sobre la mala imagen, que ya hice ese capítulo, fue el capítulo número 2, las malas imágenes. Cambié una mala imagen que yo pensaba que tal vez Dios sí quería que yo sufriera algo. Simplemente me di el chance, la oportunidad de decir, tal vez no es que Dios quiera que yo sufra esto, y lo rechazo. Lo rechazo en el nombre de Jesucristo. Y ahí sentí esa desconexión y el dolor se fue. Entonces ahí me empecé a dar cuenta de que no, es que sí pasa, donde sí te puedes conectar con otra persona. Otra persona puede venir a hablar contigo y se te brinca, se te pasa, es porque hay una conexión. Y tú puedes empezar a cargar lo que la otra persona carga. Te puede dar dolor de cabeza, te puede dar dolor de estómago. Entonces yo empecé a notar todo ese tipo de cosas y dije, sí, es verdad. Si hay un tipo de enchufe, de conexión, que me tengo que desconectar de las personas, y el dolor automáticamente se va. Entonces eso fue lo que yo empecé a entender. Hacer esto para desconectarme y no andar cargando cosas de más, porque si no, pues, me voy a enfermar. Entonces,
no hay nada que el padre pueda decir, pues no fue cierto, porque pues ya lo vivió. Entonces, este fue solo el comienzo de esa aventura de fe de la cual ha estado involucrado desde entonces, desde la crisis de sanación inmediata de José, pasó al gozo del entendimiento y el descubrimiento, que para mí esa es una revelación divina. Dios a través de José lo dejó entender y ya le había dado otras maneras para que entendiera este tema, conocimiento. Y es muy importante el conocimiento, lo he dicho, se necesita conocer para poder hacer este tipo de sanación, porque no nomás es automático, tienes que tener el conocimiento. Entonces, Dios no había tenido nada que ver con el sufrimiento de José, que ese es un punto clave. Y muchos pensamos que pues, es voluntad de Dios, y él se dio cuenta de que no era, que Dios no tenía nada que ver a él, que así. Porque si era Dios que lo hubiese causado, entonces José no hubiera quedado liberado. Dios no te va a quitar algo que sea para tu salvación. Entonces, si se lo removió, no era tanto porque era voluntad de Dios, sino porque no lo era. Dios le pone a la persona el conocimiento, lo que tiene que hacer y queda liberado. Entonces, Dios tampoco tiene nada que ver con nuestro sufrimiento, es toda una estrategia de Satanás que nos mantiene atados como rehenes y haciéndonos creer que es Dios el culpable de todo y no hay mejor manera para el maligno de hacer una doble ganancia. Entonces, si la persona sigue creyendo que eso es lo que Dios quiere, cuando no es voluntad de Dios, se vuelve atadura satánica. Y mientras yo no cambie el chip, yo no cambie ese pensamiento, que tal vez Dios no quiere ese sufrimiento para mí, no puede haber sanación porque automáticamente estoy declarando que ese terreno así tiene que estar, que así mi vida tiene que estar. Y es donde Satanás dice, pues ese es mi terreno, esa es mi propiedad. Entonces, para poder sacarlo, tiene que haber ese pensamiento, cambio de pensamiento, que fue lo que le pasó al padre también. Entonces, desde ese pequeño mini seminario con Jobs, ha progresado, ha hecho él varios ya seminarios de oración de familia. Un día comparto todo lo que aprendí en 2 años de investigación acerca de ese tipo de oración. He descubierto que el arma más fuerte que el enemigo tiene contra nosotros es nuestra ignorancia. A pesar de que mi primer seminario con José tenía como meta sanarlo a él, ahora he cambiado el propósito del seminario, aumentar el entendimiento de cómo todo el sistema funciona. Otra vez, este sistema, esta fórmula, es lo que él quiere. Más que nada, que la sanación va a ser el resultado de que la persona haya entendido el sistema y la fórmula. Entonces ya es conclusión, muchas veces nos podemos ir, quiero simplemente la sanación o la liberación, pero para llegar ahí se tiene que entender, porque la ignorancia de esto es lo que va a usar Satanás en contra tuya o en contra mía. Ha llegado a descubrir que entre más la gente entendía cómo trabajaba el sistema y qué es lo que estaba pasando, más recibían sanación para ellos mismos y para sus familias enteras. El conocimiento te va a dar la libertad. Este es un testimonio constante de que Dios, que nos ha dado un cerebro, quiere ayudarnos a llegar a la salvación usándolo. Entonces el entendimiento es la llave que nos lleva a la sanación. Una vez que la luz brilla en las artimallas del enemigo, sus fuertes ataduras son rotas y desde entonces la persona sabrá dónde buscar y qué preguntas hacer. La persona empieza a amar más al Padre Celestial y a arrepentirse por haberlo culpado. Eso pasa mucho, muy seguido. Pasa una tragedia y normalmente culpamos a Dios. Y ahí normalmente cuando ya se culpa a Dios y se le agarra coraje, ya es Satanás. Y eso es lo que él quiere. Tal vez durante toda su vida por causas que le causaban dolor y ante las cuales Dios mismo lloraba. Posiblemente Dios había tratado de dirigir a la persona hacia su Hijo Jesús, quien ya lo ha liberado, pero esa persona estaba quizás más preocupada en su sufrimiento. Mantenía su atención lejos de lo que Dios trataba de decirle. Entonces, aunque Dios quiera hablar, si yo creo que Dios es culpable, no importa lo que Dios me diga, porque va a ser culpable. Entonces, aunque Dios quiera entrar a la vida, no puede. Y es por eso que a veces se tarda 45 años, se puede tardar 30, 40, 50 años en la misma situación, porque yo sigo culpando a Dios. Entonces, si lo voy a culpar, aunque Dios quiera hablar, no lo voy a poder escuchar porque no importa, es culpable. Entonces, ese es exactamente el propósito del sufrimiento que el enemigo nos causa, distraernos de Dios. Era el enemigo el que causaba siempre todas estas cosas y estaba ganando. Pero empeorar las cosas, la persona pensaba que era Jesús quien no había enviado una cruz para cargar. ¿Se imaginan cómo el enemigo disfrutaba de todo esto? Imagínate todo ese plan satánico. Entonces, mientras este libro te vas a dar cuenta al final de todo esto.
Podrás vivir como un verdadero hijo o hija de Dios, sabiendo y sintiendo lo que significa tener al Creador del universo como tu Padre, que eso es lo más importante también de la sanación. Poder reconectarse con Dios como papá. Es sanar esa relación con Dios Padre que a veces se corta por culparlo, por dolor. Normalmente el dolor es lo que corta esa relación con Dios Padre. En el caso de José, por ejemplo, él había sido diagnosticado con desorden obsesivo-compulsivo, que es un problema mental. Entonces era lo que él tenía médicamente, sin contar otros problemas, pero no podía pagar por las terapias que se requerían para tratarlo. Además de su sufrimiento, estaba en bancarrota, no tenía nada. Él fue sanado del desorden obsesivo-compulsivo también, a través de esta oración. Uno no sabe los problemas que se van a ir hasta que se desaparecen después de arrancar el enemigo donde estaba agarrado en la vida de su familia. Entonces, el hacer la oración, pues no perdemos nada, absolutamente nada. Si no te ayuda, pues quiere decir de que no era por ahí, eso no pueden ser otras vías, pero no se pierde nada. Normalmente, también mi propia experiencia, cuando una persona lo hace bien y tiene ese entendimiento del sistema y lo hace, sí se empiezan a ver los frutos y los resultados. Desde ese entonces, José ha aprendido a hacer la oración de sanación de familia prácticamente para cualquier problema humano que aparece antes de orar por él específicamente. Estos problemas pueden ir desde no encontrar trabajo, pues son los problemas que pueden atraer. No tener trabajo, no tener nada a pesar de estar trabajando. Muchas veces personas trabajan y no le rinde el dinero, nada. No ser buen estudiante o no encontrar la persona adecuada para casarse, o siempre escoger malos amigos, hasta muchas otras situaciones y problemas. Entonces, para todo eso se puede usar esta oración de sanación. Siempre hago esta oración primero y lo que pasa, por lo general, la gente lo describe como milagros. Y ellos simplemente lo ven como algo milagroso, pero no lo fue. Está el sistema, está la fórmula. Yo le llamo descubriendo los escondites del maligno. Entonces, entre más lo descubres, más vas a saber dónde te está atacando y cómo bloquear todo lo que él te quiere traer malo para tu vida. Se cierra la puerta y te empieza a ir bien. Porque Dios nunca ha dejado ni dejará de bendecirnos. Todas esas cosas que tú deseas, Dios que te puso aquí desea que las tengas más intensamente que tú mismo. Por lo tanto, Él te bendice con estas cosas tan deseadas. Entonces, esos deseos que a veces no podamos tener, las cosas que son buenas para nosotros, no es porque Dios no las quiera dártelas, sino porque el enemigo las quiere quitar. Un ejemplo para mí muy claro, y va a salir después, pero es hasta las personas que no pueden tener hijos. A mí me preguntaron de que por qué razón a veces Dios no quería darles hijos a las personas. Y ahí es donde me quedo pensando, si te fijas para casarse les hacen esa pregunta, si están dispuestos a tener hijos, a estar abiertos a la vida. Entonces en el matrimonio una de las razones principales sí es la unión entre el hombre y la mujer para que se ayuden a llegar al cielo, pero también es la fertilidad, tener hijos. Entonces Dios desde el Antiguo Testamento podemos ver que es un Dios de fertilidad, de vida, y que personas que no podían tener hijos a través de su fe de la oración llegaron a tener hijos, aunque ya estaban en una edad avanzada, Sara y Santa Elizabeth y otras mujeres también. Entonces yo me empecé a hacer esa pregunta, ¿y qué tal que Dios sí quiera que esas personas tengan hijos, pero sea Satanás el que está causando la infertilidad? Entonces al poder entender si hay una entrada de Satanás, que después las vamos a ver otra vez, y se cierra esa puerta, probablemente la persona pueda concebir. Porque al final del día yo sí creo que lo que Dios quiere es dar vida, y especialmente las personas que se casan, que se casan bien, sí quiere entrar a que la persona quede embarazada, o sea, que tengan hijos, pero muchas veces Satanás se puede infiltrar y puede cortar esa bendición que Dios sí quiere darles a las personas. Mientras lees esto, es mi oración que el Espíritu Santo abra tu ojo, es la misma que conmigo, que abra tus ojos, tu mente más ampliamente, para que puedas recibir tú y tu familia esta sanación tan increíble que Dios ha estado esperando darte por muy largo tiempo. Esperando hasta este momento que finalmente utilizarás tu libertad y conocimiento, permitiéndole hacerlo por tu familia también. Entonces esa es la idea, esa es nuestra oración, de que el Espíritu Santo te dé el conocimiento que necesitas para que así ese deseo que tal vez por tantos años le has pedido a Dios, por fin se realice en tu vida.
Y que Dios Todopoderoso los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.